Está en línea Diego Sigioto, que es licenciado en periodismo, escribió 7 libros sobre la ciudad de Buenos Aires, es agente de viajes. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bien, ¿y vos? ¿Cómo te va? Bien, con ganas de conocer un poco más de esos carnavales. No sé si estabas escuchando Bueno, fuera de la línea de los otros sabés que años. escuchaba a tus oyentes y bueno, y cómo se van mezclando los recuerdos y decía recién una señora que ahora son quizás más agresivos, Ujú. pero sabés que en el siglo XIX también eran agresivos Exacto. jugar al carnaval, porque no es que en un tiempo dejó de ser agresivo, no, sabés que en el siglo XIX, bueno, no había bombitas obviamente porque no había látex, Ujú. pero ¿con qué se tiraban en el siglo XIX en Buenos Aires? Con huevos. Wow. El huevo de la gallina se vaciaba, se le dejaba un agujerito y se llenaba con agua y después se ponía, bueno, algo para cerrarlo. Y imagínate lo que era un golpe con un huevo lleno de agua. Horrible. El dolor que daría que te tiren un huevazo. Ujú. Incluso hay, porque jugaban todos, no era que era un juego específico de chicos o de adolescentes. Hay un recuerdo de Mansilla, el general Mansilla, el que le dio nombre a la calle donde está Radio Mitre, ¿Dónde estamos Luciano Alberto ahora? Mansilla, claro. Bueno, Mansilla jugaba al carnaval como si fuera un nene y le tiró un huevazo a una señora que tenía un diente solo, se lo tiró en la cara y se le cayó el diente a la señora del impacto. Bueno, y él se mataba de la Pobrecita. risa y la pobre mujer pegaba unos alaridos tremendos porque había perdido el Su único único diente que tenía. diente, ¿te das cuenta? Por los Pobre mujer, carnavales. pero, viste, él siempre que era un tipo muy, bueno, adusto, un militar que había intervenido en un montón de batallas y se entretenía como un nene tirando huevos a las ancianas. Y, Ujú. lo cual, si hoy en día haces eso, bueno, no es muy No, simpático que para pase, nada. ¿no? Después, Y de hecho, te gustan ujú, agresivos los festejos, que el carnaval se prohibió. En época de exactamente. Rosas, Ujú. el carnaval fue, bueno, se terminó, en realidad se prohibió 2 veces, porque ya en el siglo XVIII se habían prohibido, durante el virreinato de Bertis, se había prohibido por prácticas pecaminosas. Viste que el carnaval, de hecho, en sus orígenes, bueno, Sí, esto de fiesta, me parece que lo perdimos a Diego. Con él estamos hablando cerca. ¿Estás, Diego? yo estoy, sí, Pensé que se había cortado, no sé. ¿hasta dónde me Ahora sí. escuchaste? Sí, sí, sí. No, había Te escuchado decía que que se se había. habían prohibido. Sí, Ujú. en la época de Berti se había prohibido, pero por lo pecaminoso de los festejos. Y en realidad el carnaval, bueno, son 4 días locos, como cantaba la canción recién, Ujú. donde estaba permitido justamente excesos. De ahí nacen los disfraces también. Pero cuando vos Viste, decís todavía en algunos excesos, pueblos del norte, ¿cuáles eran los excesos de ese momento? cuestiones sexuales, por ejemplo. El disfraz te daba qué sé yo, podemos decir, un anonimato, Sí. que a cara descubierta vos quizás no estabas no te animarías a hacerlo, a Claro. hacer ciertas insinuaciones. Eso Ujú. sigue pasando todavía en algunos lugares, como que está todo permitido en esos 4 días. Mm. Y ahí viene el uso de máscaras y todo eso. Bueno, eso se prohibió. Después se volvieron a permitir los festejos y en épocas de Rosas se volvió a prohibir. Pero ahí ya no era por esta cuestión, sino por la violencia en los festejos. Claro. Que Rosas terminaban en peleas. claro, sí, aparte en esa época, bueno, era muy sencillo sacar un facón y empezar a repartir cuchillazos para todos lados, ¿no? Ujú. Rosas era bastante partidario no tanto de los festejos, sino de los bailes de carnaval. Rosas tenía buena relación con las comunidades de negros que todavía sobrevivían en Buenos Aires, bueno, descendientes de los primeros esclavos, que estaban afincados en el barrio de, lo que hoy es el barrio de Montserrat, viste, donde está el Departamento Central de Policía y en la calle Calle Moreno, bueno, Moreno. toda esa zona Mm. se la llamaba el barrio del tambor, justamente por los instrumentos que tocaban estas personas. Y hoy en día es relativamente cerca de Plaza de Mayo, pero en ese momento eran como los arrabales de la ciudad. Y Ujú. Rosas iba bastante con su hija Manuelita a ver los festejos, porque eran bastante alegres. Bueno, ellos traían obviamente distintas danzas y distintos ritmos musicales de África y eran bastante interesantes los festejos. Y después, bueno, todo eso fue cambiando hacia fin del siglo XIX, empiezan otras modas, que es la de los pomos de agua. ¿Viste que está el dicho?
te dicen que es carnaval, apretá el pomo. Claro. Sí, sí, sí. Y eso viene justamente de unos pomos que se vendían con agua. Tenía adentro, era agua perfumada, pero se vendía con, decían, pomos de agua florida. Había dos grandes empresas que fabricaban y eran algo así como si fuese el aerosol de la espuma de hoy en día. Ajá. En vez de apretar el aerosol, tenías que apretar el pomo, de ahí viene el dicho, y salía ese agua florida. Okay. La gente jugaba muchísimo con eso y qué sé yo, hoy parece medio como inocente, pero en esa época obviamente era furor. De hecho se vendían millones de pomos todos los carnavales, solamente para carnaval, obviamente, como los aerosoles de ahora. espuma hoy en día. Claro, la espuma. Claro, era el agua florida en aquellos años. Uh-huh. Y después, bueno, fue cambiando. En época de Sarmiento empezó el festejo a Sarmiento le gustaba bastante también los festejos de carnaval. De hecho, era usual verlo en los desfiles, que se empezó a hacer el desfile en el barrio de Montserrat. De hecho, él desfilaba, siempre le gustaba ver las reacciones de la gente, y él era bastante pícaro también y le tiraba agua a los transeúntes, pero incluso Sarmiento siendo presidente de la Nación. Imagínate la reacción de alguien que ve al presidente que le está tirando agua, Tirándole, ¿no? Claro. Y muchos nos animaban, obviamente, a tirarle agua al presidente. Pero bueno, estaba permitido en esos 4 días locos. Uh-huh. Y después la cosa va cambiando, porque empieza, cuando se abre la Avenida de Mayo, 1894, que era un aspecto europeo que tenía la ciudad, ya había cambiado bastante Buenos Aires en esos 20 años, y se empieza a hacer el famoso corso de la Avenida de Mayo, que empezó a ser, bueno, bastante popular, mucha gente iba a los corsos, se elegía la reina del carnaval, la gente usaba disfraces, que bueno, era toda una ceremonia. Recién una señora decía por teléfono que le usaba el disfraz de dama antigua. Sí. Y bueno, competían a ver quién tenía el mejor disfraz. Había gente que podía hacerse disfraces y otros usaban lo que había a mano. ¿Habrás escuchado alguna vez a alguien que se hace el oso Carolina? ¿Escuchaste alguna vez esa frase? No. Bueno, es una frase de hacerse el oso Carolina, viene de los carnavales de antaño, porque vaya a saber por qué siempre en todo corso había alguien disfrazado de oso, y se lo llamaba el oso Carolina porque se usaban las bolsas de arpillera del arroz Carolina. Entonces usaban como el traje, usaban la bolsa arpillera y decía Carolina por el arroz. Claro, por la marca del arroz. Era el oso Carolina. Entonces siempre alguien lo llevaba como si fuera un perro, lo llevaba con una correa, tenía una máscara de oso, y después el traje era la bolsa de arroz. Era como la mascota del carnaval. Como la mascota, algo así. Y hay anécdotas de, bueno, la decepción de algunos chicos cuando veían que el oso se sacaba la máscara, y debajo había un tipo, imagínate, todo sofocado en pleno febrero con esa máscara encima, ¿no? ¿Y qué pasó con los... Te cambio ahora... Pensaba en los bailes, ¿no? Que todo el mundo, cuando se escucha hablar de los carnavales, dicen, no, antes los bailes en el Club Comunicaciones. Y porque fue cambiando todo, claro. Los bailes es más acá en el tiempo, década del 50, del 60, sí, más que nada en los 60, cuando empiezan los cantantes de moda, bueno, el Club del Clan, Palito Ortega, Leo Dan, bueno, y todo el mundo iba a los carnavales. En ese momento no se usaban tanto los boliches bailables. Entonces, el lugar convocante era el club de barrio, y los grandes festejos de carnavales se hacían en el Club Comunicaciones, ¿no? Claro. Entonces ahí iban los artistas del momento y se llenaba de gente también. Ya quizás no ir a tirarse agua o baldazos de agua, esos eran festejos más barriales, más cada uno en su barrio. Claro, claro. La aventura en la cuadra con los vecinos era esa. Por lo menos yo soy de la última generación, me parece que en la cuadra jugábamos a la siesta, a tirarnos agua, a tener la bombucha ahí preparada en baldes. Con baldazos. Con todo eso. Recién nos decía nuestro compañero, Gianluca Saraceni, que es de otra generación, que solamente ahora se usa cuando vas al corso, en estos días tirar la espuma y nada más. Claro. Sí, es cierto, sí. Pero fíjate que se fue como olvidando todos los festejos de carnaval. A pesar de que el feriado se reinstauró hace unos años,
ya no se usa para festejar el carnaval, ahora es una excusa para, bueno, irte de viaje, porque tenés dos días feriados. Es Pero verdad. en realidad esos días eran justamente para festejar los carnavales. Y de hecho, bueno, antes hablábamos de la prohibición en época de Rosas, el feriado lo sacó la última dictadura, Claro. porque también era como pecaminoso esos 2 días. Y ahora, bueno, ya el carnaval está medio olvidado, no para todo el mundo, muchos pueblos del interior se sigue festejando, bueno, Gualeguaychú, Corrientes, son, viven en gran parte de los ingresos por los carnavales, pero en Buenos Aires se fue perdiendo esa tradición que había. Dejó de ser ese encuentro por ahí familiar, me parece. Perdió ese espíritu familiar. E incluso vos ves como que ahí ahora, bueno, te enterás de todo por las redes, ¿no? Pero hay cierta resistencia a las murgas y no quiero que estén en mi barrio, ¿por qué no hacer un corsódromo? Se viene discutiendo hace como 15, 20 años. Claro, por ahí En vez porque de no hacerlo está en los concentrado en un lugar, sino que Claro. en todos los barrios, los cortes de calle, los vecinos, se vive de otra manera, se perdió, me parece. Quizás si esté... Es que, claro, vos antes tenías, bueno, vas al Corso, vas a la Avenida de Mayo y estaba toda la avenida dedicada para eso, pero incluso había carrozas, había desfiles. Bueno, ya te digo, la reina. ¿Sabes a quién eligieron reina del Corso de la Avenida de Mayo? A la número 1940. uno, a la número Obvio. 1. Obvio, no podía ser menos. Mirta Legrand, que siempre En lo ese cuenta momento ella. todavía no era Mirta, en ese momento era Nah. Rosa María Juana, y a la hermana, a Silvia, la eligieron primera princesa, pero ella, bueno, fue la reina con 13 años nada más, reina del carnaval. Claro. Suena cuando vos lo contás, ¿no? Una Buenos Aires por ahí más glamorosa. Y quizás Esto sí. de las carrozas, de la reina. Bueno, después también el Corso pasó a la Avenida Santa Fe, que era un poco más glamoroso también. Sí. Quizás otro tipo de gente, pero se fue perdiendo con el tiempo. Y hoy en día muchos a los corsos dicen, no, la verdad que no, entre que se ponen ahí en la puerta de casa y el humo de los choripanes, no sé, quizás muchos se aburguesaron Claro. y se olvidan de las tradiciones de otros años. Pero bueno, se fue perdiendo el espíritu del carnaval, digamos. Se me ocurre a mí como posible solución que se concentre en un lugar y que vayan aquellas personas interesadas en festejarlo. Eso sería una buena idea. Muchas veces se dice, bueno, ¿por qué no se hace, no sé, en la Costanera Sur? O sea, en vez de cortar la avenida Corrientes 5 tramos, bueno, concentrado en un lugar. El que quiere ir vaya, desfilan 25 comparsas o los que fueran y listo. No, nadie se siente ofendido. Y el que realmente quiere festejar el carnaval lo festeja. No estaría mal, me parece, ¿no? Nadie se enojaría, nadie tiene que cortarle la calle o tiene gente hasta tarde o la música o demás, tenés ganas de ir, como se hace también en otro... Bueno, en Brasil mismo no está el corsódromo, creo que lo digo bien. Claro, el Zambódromo. El Zambódromo, perdón, sí. siempre digo mal esa palabra. El Zambódromo. El Corsódromo es en Gualeguaychú. Claro. En Brasil, Corsódromo. en Río de Janeiro, tenés el Zambódromo. Vos querés el carnaval, te vas a ese lugar, están todo ahí preparado, qué sé yo, y vas y disfrutás de ese momento en ese lugar determinado, no es que está en todas las calles y demás. Diego, un placer saludarte, hablar con vos en esta tarde. En tu Instagram, Diego Sigioto, ¿no? Así te pueden encontrar. Diego M. Sigioto, sí, Sigioto. Perfecto. Con Z, G y doble. Bueno, te mando un beso grande, gracias por la comunicación. Gracias, otro para vos. Chau. Besos. Chau.